Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo con un tema que pues no es que sea nuevo, no es que sea reciente, de la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad. Lo que pasa es que con la sentencia SL 1817 del 2023 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sí hubo algunos cambios en materia de estabilidad laboral reforzada de personas en situación de discapacidad. Entonces quisimos hacer este video para explicar un poquito en qué consisten los cambios, también para analizar quién se encuentra en situación de estabilidad laboral reforzada por un tema de salud. También porque nos preguntan es, una persona de estas puede ser despedida, no puede ser despedida, puede ser despedida con justa causa, puede ser despedida sin justa causa. Bueno, son temas que obviamente pues nos han consultado y con este video queremos dar claridad. En primer lugar, no debemos olvidar que cuando hablamos de estabilidad laboral reforzada, con personas con discapacidad, pues nos encontramos frente a un principio del derecho del trabajo, que obviamente se encuentra consagrado en nuestra constitución política, que es el principio de estabilidad laboral. Y digamos que muchos autores coinciden en que la estabilidad laboral es un derecho para que por regla las personas puedan permanecer en su puesto de trabajo, siempre y cuando cumplan con sus tareas, con sus funciones y con sus actividades. Es decir, por regla general, este periodo lo que busca es que las personas sean despedidas por justa causa y que la excepción sean los despidos sin justa causa, es decir, con el pago de una indemnización. Sin embargo, nuestra honorable Corte Constitucional en innumerables oportunidades ha reiterado que el principio de estabilidad laboral reforzada no implica que el trabajador sea inamovible en términos absolutos de su puesto de trabajo, sino que en ocasiones se pueden dar terminación de los contratos, obviamente por justa causa. Es decir, debemos reconocer claramente que el principio de estabilidad laboral reforzada es un principio propio del derecho del trabajo y que obviamente goza de mucha protección por la Corte Constitucional, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y también en el sector público por el Consejo de Estado. Sin embargo, esa protección se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido la cadena o la secuencia de tiempos para hablar de estabilidad laboral reforzada por temas de salud? Entonces, miren, si nosotros revisamos nuestro Código Sustantivo del Trabajo original, por ahí en los años 40, 1948, 1950, nosotros podemos claramente decir que el código decía que una justa causa de despido era la enfermedad del trabajador que no fuera de carácter profesional y que esa enfermedad, si duraba más de 180 días, se convertía en una justa causa de despido. Es decir, que en Colombia durante mucho tiempo, cuando una persona tenía una enfermedad que no era laboral y pasaba más de 180 días, eso le permitía al empleador terminar ese contrato de trabajo. Primer escenario. Posteriormente aparece la ley 361 de 1997 en su artículo 26, los que algunos han denominado la ley Klopatowski. Y esta ley Klopatowski ya empieza a traer unas garantías y una protección para las personas en situación de discapacidad. Y empieza a decir claramente que una persona que esté en una situación de discapacidad solamente puede ser terminado su contrato de trabajo por justa causa y con una autorización del Ministerio del Trabajo. Y que si por algún motivo se despide la persona sin esta autorización, lo que se decía inicialmente era que había que pagarle, además de las indemnizaciones respectivas, una indemnización equivalente a 180 días de salario. Entonces, primer momento, a una persona la pueden despedir si tiene una enfermedad que no fuera laboral superior a 180 días. Primer escenario.
Posteriormente, ya eso entra en una restricción, porque la ley Klopatowski establece claramente que si tú quieres despedir a alguien que tenga una discapacidad, para poder despedirlo requiere dos cosas: justa causa y autorización del Ministerio del Trabajo. Y si no lo tienes, pues deberás pagar las indemnizaciones de ley y además una indemnización de 180 días de salario. Sin embargo, esta ley Klopatowski o esta ley 361 de 1997, en su artículo 26, pues también fue revisada por la sentencia C 351 del 2020 de la Honorable Corte Constitucional. Y para ser francos, cuando uno mira, lo que la Corte Constitucional dijo es que esta norma era exequible, pero era exequible con una restricción importante, ¿sí? Estableciendo claramente que si se quería despedir a un trabajador, pues reiteró lo que ya había dicho la ley, que debía ser por justa causa y por una autorización del Ministerio del Trabajo. Ese fue como un segundo momento. Aparece un tercer momento donde la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, empieza a proteger la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad y empieza a hablar de unos conceptos. Y la Corte dice, mire, si estos conceptos se dan, la persona tiene estabilidad laboral reforzada. Es decir, si hay una deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica, de estructura o función. También habla de otro concepto que es la discapacidad, que es una restricción, un impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia en la forma o en todo el ámbito considerado normal para el ser humano. Y en tercer lugar, habla de minusvalidez, que dice que es una desventaja humana al limitar o impedir el cumplimiento de una función que no es mal para la persona, de acuerdo a la edad, al sexo, a factores sociales o culturales. Es decir, que además de lo que traía la ley Klopatowski, aparece una segunda protección por la Corte Constitucional, donde dice, mire, si usted como trabajador tiene una deficiencia, tiene una discapacidad o tiene una minusvalidez, tiene estabilidad laboral reforzada. Y eso le da unos derechos y eso le da unas garantías, como cuáles son: conservar el empleo. Segundo, no ser despedido por razón de la vulnerabilidad. Tercero, permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre y cuando no se confirme una causal objetiva que lo pueda desvincular. Y en cuarto lugar, que para poder desvincularlo con justa causa, pues tiene que haber autorización del Ministerio del Trabajo, porque si no existe la autorización, pues el despido se considera ineficaz. Entonces, miren, la Corte Constitucional claramente tiene una protección de estabilidad laboral reforzada cuando sean estos tres conceptos: deficiencia, discapacidad y minusvalidez. Sin embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia durante los años ha tenido varias posiciones. Y vamos a empezar con la posición 1, que hemos denominado 1. Y esta posición 1 tiene como fundamento una sentencia del 15 de julio del año 2008, con magistrada ponente la doctora Erciel Pilar Cuello Calderón. Entonces, ¿qué es lo que decía esta primera posición? Pues decía algo muy concreto. Decía, mire, hay diferentes tipos de discapacidad o de limitaciones. Hay una limitación moderada que va entre el 15 y el 25% de pérdida de capacidad laboral. Hay una limitación severa que es mayor al 25, pero inferior al 50 de pérdida de capacidad laboral. Y hay una limitación profunda, que es la que supera el 50%. Entonces, la Honorable Corte Suprema de Justicia Laboral, su primera posición, ¿cuál fue? Que todos aquellos trabajadores que tuvieran una limitación moderada, severa o profunda, tenían estabilidad laboral reforzada. ¿Eso qué quería decir? Que si un trabajador tenía una calificación del 15% o más de pérdida de capacidad laboral, no podía ser despedido. Contrario censo, si la persona tenía una limitación inferior al 15%,
pues no gozaba de ningún tipo de protección. Después aparece la posición que hemos denominado 2, y es una posición que tiene como sentencia hito una sentencia del 11 de abril del año 2018 con magistrada ponente la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Entonces digamos que en este caso ya la Corte abandona lo de la limitación severa, lo de limitación profunda, lo de limitación moderada. Y entonces establece unos conceptos que son los siguientes, dice palabras más, palabras menos. Hay que mirar la actividad que desempeña el trabajador. Y si por algún motivo la enfermedad o la discapacidad no le permite a ese trabajador cumplir con las funciones para las cuales fue contratado, en ese caso, el trabajador podría ser despedido. ¿Por qué? Podría ser despedido porque obviamente su cargo es incompatible con la actividad que él realiza. Después aparece la posición 3, que tiene como sentencia ahí una sentencia del 24 de febrero del 2021, con magistrado ponente el doctor Gerardo Botero Zuluaga. Aquí volvemos a la posición 1. Es decir, aquí se habla nuevamente de limitación severa, moderada y profunda. Es decir, para la Honorable Corte Suprema Nacional Laboral, la tercera posición, ¿cuál fue? Que todo aquel trabajador que tenga una pérdida de capacidad laboral del 15% o más goza estabilidad laboral reforzada y por ese motivo no puede ser despedido. Y si está en ese porcentaje y quieren ser despedidos, tiene que haber justa causa y autorización del Ministerio del Trabajo. Y si no está por debajo de esa pérdida de capacidad laboral, pues no goza de garantías y el trabajador podría ser despedido. Sin embargo, aparece la posición número 4, que es la más reciente, que es una sentencia del 10 de mayo del 2023 con magistrado ponente el doctor Gerardo Botero Zuluaga. Esta es una posición en la cual pues es evidente que hay que mencionar diferentes características que son muy importantes. Y dice, mire, cuando analicemos la ley 361 de 1997 en su artículo 26, pues la norma habla de una discapacidad. Entonces, ¿qué dice la Corte? Hay que establecer varios componentes. Primero, hay que mirar que la deficiencia sea física, mental, intelectual o sensorial, pero a mediano y largo plazo. Es decir, que la deficiencia debe ser a mediano y largo plazo, no puede ser a corto plazo. Y segundo, hay que revisar si hay barreras que le impiden al trabajador que sufre la deficiencia el efectivo ejercicio de su labor. Y si analizamos esto, pues encontramos la ley 16 de 2013, que habla de diferentes tipos de barreras, que obviamente la Corte dice que no son las únicas, pero dan unos criterios. Y hay barreras aptitudinales, hay barreras comunicativas y hay barreras físicas. ¿Cuáles son las barreras aptitudinales? Son aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas que impiden o obstaculizan el acceso de igualdad a personas con una situación de discapacidad en los espacios, objetos, servicios y a las posibilidades que ofrece la sociedad. Hay también barreras comunicativas, que son obstáculos que impiden o dificultan hacer la información, a la consulta de las personas que tienen discapacidad a través de cualquier medio de comunicación, incluye las dificultades de interacción comunicativa con las personas. Y a su vez también hay barreras físicas, que son obstáculos materiales, tangibles o construidos, que dificultan o impiden el acceso a espacios, objetos y servicios de carácter público y privado por parte de las personas con discapacidad. Entonces, miren, aquí la Corte plantea dos cosas importantes. Uno, una deficiencia física, mental e intelectual sensorial de mediano y largo plazo. Y segundo, hay que analizar si esa deficiencia que tiene el trabajador, cómo le afecta la prestación del servicio y trae pues unas barreras propias de la ley 17 del año 2013, como son aptitudinales, comunicativas
y físicas, que también, digamos, eso es importante. A su vez, en esta cuarta posición, pues lo que está diciendo la Corte Suprema Federal Laboral es que dice, mire, la protección va a tener unos parámetros. Ya lo dije, esa defensa puede ser física, mental, ¿sí? También el tema de las barreras. Y algo importante que también incluye es que estas barreras y estas situaciones sean conocidas por el empleador en el momento del despido, a menos que se trate de un hecho notorio, según sea el caso. Entonces, palabras más, palabras menos, la Sala Laboral de la Corte de Justicia en su posición final, lo que dice es, miren, hay que mirar siempre al momento de despedir a un trabajador varios aspectos. Primero, que haya una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, pero que sea a medio o largo plazo. Segundo, mire las funciones y el cargo del trabajador para ver si las puede cumplir o no. Y tercero, mire a ver o contrarrestar estos dos factores para mirar si la persona puede continuar prestando el servicio o no. Y si por algún motivo se considera que no puede prestar el servicio por una causa objetiva o inclusive por una justa causa, pues en ese caso, para que la persona sea despedida, debe acudir, pues obviamente, al Ministerio del Trabajo. Y algo que es muy importante, sí, que también, pues obviamente lo trae esta posición cuarta que hemos denominado de esta manera, es que quedan por fuera de la protección las patologías temporales, transitorias o de corta duración, ¿sí? Porque obviamente estas no estarían incluidas dentro del marco de dicha protección. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes pues la estabilidad laboral reforzada a las personas con discapacidad, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta pues la más reciente jurisprudencia de la materia. Pero entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, que la estabilidad laboral reforzada hace parte de un principio fundamental de todos los trabajadores. Segundo, la Honorable Corte Constitucional ha establecido claramente que si tú estás en una condición de discapacidad, minusvalía e invalidez, tú gozas de protección y no puedes ser despedido. Y si vas a ser despedido, tendrá que ser con justa causa, calificada como tal por el vuelo de trabajo. Y tercero, la posición actual de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia plantea varios factores que debe mirar el empleador si desea despedir a un trabajador que puede tener estabilidad laboral reforzada. Primero, que revise cuáles son las barreras que tiene el trabajador, físicas, sensoriales, físicas y de espacio. Segundo, que esas barreras o limitaciones físicas deben ser de medio y largo plazo. No puede ser de corto plazo porque estas no gozarán de protección. Tercero, hay que mirar si el trabajador puede continuar o no puede continuar prestando con este tipo de servicios y no está pidiendo actividades teniendo la enfermedad que tiene. Y quinto, pues igual se puede dar una terminación de los contratos. Cuando se den estos factores, habrá que ir al sector del trabajo con una justa causa. Si no hay estas categorías, pues la persona no goza de protección y el empleador puede tomar su decisión de manera unilateral. Nuevamente, muchas gracias por escribirnos, por hacernos preguntas y a su vez también por suscribirse a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y para todas.